La visita apostólica es una herramienta que tiene la Santa Sede y que está escrita en la ley de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, y que consiste en una intervención de las autoridades del Vaticano, usualmente de la Congregación para los Obispos, o puede ser también de la Congregación para los Religiosos, es decir, si se trata de visitar una orden religiosa antigua, como son monasterios, por ejemplo, que dependen directamente de este dicasterio en el Vaticano para la vida consagrada. Y esta herramienta es para revisar posibles problemas administrativos o de función, ¿no? En el caso de un obispo, esto también implica revisar si es que este obispo está realizando su vida pastoral, su autoridad episcopal, como auténtica autoridad dentro de la Iglesia. Entonces, las visitas apostólicas son algo que no debería sorprender a nadie, y que en general son una herramienta muy buena para que la Santa Sede pueda intervenir y corregir cosas a lo largo de la historia reciente, digamos, ¿no? O sea, no me voy a remontar pues a siglos anteriores, pero en la historia reciente hubo una visita apostólica a los seminarios de los Estados Unidos, por ejemplo, que en ese entonces lo hizo la Congregación para la Educación Católica, de la que antes dependían los seminarios. Ahora los seminarios donde se forman los sacerdotes dependen de la Congregación para el Clero. Entonces, estas congregaciones tienen esta autoridad de gobierno, y en el caso de los obispos es la Congregación para los Obispos. Toda esta introducción, que puede parecer un poco pesada, es para decir que el hecho de que se esté realizando una visita apostólica a un obispo de una diócesis muy pequeña en los Estados Unidos forma parte de los procedimientos normales de la Iglesia. Pero muchas interrogantes existen sobre esta intervención, ¿no? Y se las explico. Se trata de una visita apostólica a un obispo que es conocido, digamos, por su ortodoxia, que es conocido por su uso de las redes sociales, por su posición extremadamente crítica a que el presidente de los Estados Unidos apoya el aborto y cree que se le debería negar la comunión. Es partidario, no es partidario exclusivo, pero es partidario de la misa celebrada en la forma tradicional, o sea, según el antiguo Concilio Vaticano II, y su diócesis se encuentra en la región este del estado de Texas. Es un estado enorme, como saben ustedes. Esta diócesis es una diócesis pequeña y relativamente nueva, se separó de Dallas algunas décadas atrás, y esta diócesis se llama Tyler, en Texas, ¿no? La ciudad principal es la ciudad de Tyler, tiene unos 150,000 habitantes, y esta es una región muy protestante, muy bautista de los Estados Unidos. La población católica de Tyler es solo 4%. Estamos hablando de una población católica pequeña. Pero el obispo de Tyler, Monseñor Strickland, ha atraído muchos católicos ortodoxos, muchos católicos conservadores, y en este lugar han surgido escuelas católicas, y ha surgido un proyecto, gracias a que los terrenos son baratos y son muy extensos. Ha surgido un proyecto que se llama Veritatis Splendor, ¿no? El esplendor de la verdad, el nombre de una encíclica de San Juan Pablo II, como saben ustedes. Y este proyecto consiste en realizar una urbanización, o una pequeña ciudad, o un pueblo, como quieren llamarlos a ustedes, católico, ¿no? Donde las personas que compran terrenos tienen un beneficio, una cierta facilidad financiera, y con la idea de que esta propiedad se venda a los católicos. Es una propiedad privada, en consecuencia puede determinar, digamos,
el deseo religioso, el objetivo religioso de los que participan de este evento, ¿no? O sea, no se viola la ley de separación iglesia-estado, y ahí existe el proyecto de construir unos colegios católicos, especialmente de secundaria, para familias que son usualmente familias numerosas y que en otras partes de Estados Unidos hacen más o menos imposible vivir por, digamos, los costos de vivienda, los costos de educación, etc., ¿no? Entonces, aquí el obispo ha tenido algunas expresiones que yo considero que han sido imprudentes. Tengo entendido que él se ha disculpado por ellas, cuando, por ejemplo, puso en Twitter que él creía que el Papa Francisco era el Papa legítimo de la Iglesia Católica, pero creía que su proyecto de pontificio estaba yendo en contra del depósito de la fe. Una afirmación de este tipo es una información imprudente para un obispo, ¿no? Es una información completamente imprudente y es un acto de antitestimonio para los demás católicos, sin duda. Entiendo que el obispo Strickland se ha disculpado por estas palabras, pero el tuit todavía sigue en su cuenta. Entonces, ¿han habido acciones imprudentes de Strickland? Sí, por supuesto. Sin embargo, la diócesis, y esto no lo digo como excusa, sino digo otro elemento que hay que tener en cuenta acá para contrapesar, es que la diócesis tiene un porcentaje de vocaciones sacerdotales entre, digamos, población y vocaciones de las más altas de Estados Unidos, ¿no? Hay regiones de tradición católica en Estados Unidos que no tienen el mismo número de vocaciones y son muchísimo más grandes. Entonces, es muy importante entender eso y entender también que la administración no es una administración problemática, que es una de las razones por las que se detona una visita apostólica, ¿no? Entonces, en este caso, la administración es una administración buena, no es una administración problemática, ¿no? Y los actos de imprudencia del obispo Strickland, también, por ejemplo, haber ido a la marcha contra los Dodgers, que los que me siguen en punto de vista saben que este equipo de béisbol norteamericano acogió en el estadio a un grupo LGBT profundamente anticatólico para premiarlos como héroes del mes, ¿no? Entonces, protestar contra ellos está bien, pero ir a otra diócesis que no es la suya, como la de Los Ángeles, es una imprudencia, ¿no? Entonces, el obispo tiene unas de cal y otras de arena, porque, digamos, durante la pandemia se paraba en el cruce más importante de la ciudad de Tyler todos los días durante la pandemia, 2 horas con el Santísimo Sacramento para bendecir a la gente, y una cantidad enorme de protestantes, que son la mayoría, agradecían realmente a que el obispo diera una presencia y un testimonio de la acción de Dios, de la acción de la religión para consolar, en vez de irse corriendo, digamos, a parapetarse dentro de la iglesia con máscaras y con todas las cosas, que no ha sido el mejor testimonio de parte de muchas de las iglesias, en mi opinión, ¿no? Y lo hacía sin violar las leyes, de distancia, de sanidad, etc., ¿no? Lo hacía de pie en una esquina donde muy poca gente circulaba en ese momento de la pandemia, pero que era la esquina, y sigue siendo la esquina de Tyler de más tráfico, ¿no? Entonces, estas imprudencias ameritan una visita apostólica. Si es que la respuesta es sí, ¿no? Si la Santa Sede cree que la respuesta es sí, entonces las visitas apostólicas deberían ser mucho más frecuentes y a muchas más diócesis en los Estados Unidos, porque hay obispos que no han dicho nada directamente contra el Papa Francisco, pero que enseñan cosas que van en contra del pontificado del Papa Francisco. Por ejemplo, permitir misas del orgullo gay, no misas de acogida con personas homosexuales, ¿eh? Que esa es otra cosa. Todo el mundo que desea venir a misa puede venir a misa, y todo el mundo que quiere participar del sacramento
en los términos en los que el sacramento se da, es decir, de arrepentimiento y de deseo de conversión, es bienvenido. Entonces, nadie puede decir esta persona porque se porta así o porque se porta así no debería venir a la misa. Pero es muy distinto celebrar una misa del orgullo gay, porque sobre eso el Papa Francisco se ha pronunciado claramente varias veces. Y tengo algunos oyentes que con razón se quejan diciendo, oye, pero el Papa le ha dado su apoyo al padre James Martin. En realidad el Papa Francisco le ha dado el apoyo a un apostolado que trata de llegar, y que el padre James Martin se lo ha presentado al Papa como un apostolado de una actitud de acogida a un grupo humano que no está siendo acogido. Y ese es un problema, ¿no? Porque yo creo que no pinta el ministerio como lo que realmente es, que es un esfuerzo, digamos, para perturbar la enseñanza de la Iglesia. Pero eso es otro tema, ¿no? Estoy acá hablando del tema de la visita apostólica. Entonces, acá hay una contradicción si es que a estas imprudencias del obispo se responde con una visita apostólica. Porque que al obispo hay que llamarle la atención, sin duda. Que al obispo, pero eso lo puede hacer el nuncio apostólico, diciéndole, oiga, monseñor, ¿qué es lo que usted quiere hacer con este tema? ¿Por qué usted ha dicho esto? Y le puede llamar la atención de parte de la Santa Sede. Pero si hay una visita apostólica, como digo, ¿por qué la visita apostólica a un obispo que de otra forma es un obispo extremadamente competente, que necesita ser corregido en aspectos específicos de su testimonio, por supuesto, pero que en otras cosas es un obispo extremadamente competente, cuando en otros lados hay seminarios que tienen serias acusaciones de homosexualidad, de heterodoxia doctrinal, de enseñanzas que van en contra de lo que verbalmente ha enseñado y por escrito ha puesto el Papa Francisco? Hay diócesis que están muchísimo peor. Desde el punto de vista administrativo, financiero, pónganlo ustedes por todos lados. Entonces es justa la pregunta que muchos fieles en Tyler y fuera de Tyler, ¿no?, de esta diócesis tan pequeña, hacen diciendo, ok, acá el arzobispo que actualmente es presidente o prefecto del dicasterio para los obispos, ¿no?, el arzobispo norteamericano Prevost, nativo de Chicago, ¿no?, si es que esta es una visita apostólica justa o si acá hay un ajuste de cuentas doctrinal para un obispo solamente porque es un obispo conservador, que fuera de eso, en todo lo demás, es un obispo que es ejemplar. Y esta pregunta no es una pregunta vacía, es una pregunta que se confirma con lo que pasó en Arecibo, en Puerto Rico, con un obispo que fue destituido de su función simplemente por ser mejor que el resto de sus hermanos en el episcopado. Entonces sus hermanos episcopados se quejaron, este es demasiado bueno, ¿no? Y en consecuencia, como no es mediocre, no es amigo del Papa. Y lo mismo que pasó en Paraguay con el obispo de Ciudad del Este, que ya falleció, Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, creer que efectivamente en el dicasterio se está utilizando la visita apostólica como un ajuste de cuentas es muy preocupante. Y me parece bien que muchos laicos en Estados Unidos estén preguntando, bueno, queremos transparencia sobre esta visita apostólica. No queremos que esta visita apostólica resulte en que simplemente se retiran los que han venido a hacer la visita apostólica y de pronto de la nada viene un mandato diciendo el obispo de Tyler tiene que renunciar y hay que sacarlo de ahí. Entonces, creo que los católicos norteamericanos que están preocupados con esto tienen toda la razón en base a los precedentes y en base a la extrañeza de que una diócesis tan pequeña amerite una cosa tan extrema como es la visita apostólica, cuando otras diócesis más grandes, más importantes, están en mucho peor estado y ni remotamente están recibiendo una. Así que
Recemos por todos los involucrados, por el obispo de Tyler y por los visitadores apostólicos nombrados por la Santa Sede, para que esto se resuelva de manera justa. Que tengas un buen día.